Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, un nuevo miércoles, un nuevo programa. No les voy a decir cuántos porque el que lleva la cuenta es nuestro compañero aquí en el equipo Pepe Robles, que no va a estar hoy porque se tomó unos días merecidos y me largó todo el fardo de la conducción del programa a mí. Agradecerle, como siempre, a Daniel en los controles y a Alejandra, que es la que hace todo. Más allá de lo que hace Daniel, el resto lo hace todo Alejandra. Así que les agradecemos a los dos. Espero, bueno, que hayan comenzado bien el 2026, un 2026 que promete ser bastante ajetreado. Nosotros teníamos la idea con Pepe Robles de desarrollar una serie de programas hasta el 10 de febrero, que es la fecha pautada para que se vuelva a tratar o se intente tratar en el Parlamento argentino el proyecto de reforma laboral del gobierno. Cosa que vamos a hacer de aquí a esa fecha y probablemente un poco más también. Vamos a estar invitando gente especializada en los temas vinculados a el derecho del trabajo y las relaciones laborales, para que nos ilustren, para que nos pongan al tanto. Nosotros nos movemos mucho con Pepe en ese mundo del trabajo, pero siempre la opinión de los más expertos en este programa por lo menos es muy importante. Pero también al comenzar el año, digamos, no lo esperaba, bueno, habría que ver si lo esperábamos o no, pero hubo un suceso que todos conocen, que inundó y está inundando los programas y los medios masivos de comunicación, que es lo que aconteció con la operación especial realizada por las Fuerzas Delta del Ejército Norteamericano en territorio venezolano, más precisamente en Caracas, y el secuestro del presidente Maduro y su señora esposa y el posterior traslado a Estados Unidos, acusado en los tribunales de Nueva York, del Distrito Sur de los tribunales de Nueva York, de narcoterrorismo, narcotráfico, pertenecer a una banda de narcotraficantes, a un cártel, como se lo suele denominar, cártel de los soles, se lo llama comúnmente. Y bueno, y ahí estamos. Esto ha generado un enorme caudal de debates en todos lados, en donde lo que nosotros observamos con Pepe, estudiando un poco el tema y las distintas aproximaciones al mismo, que a veces hay una tendencia a confundir o a dejarse tapar el bosque por el árbol, digamos, ¿no? Es decir, no tenemos que permitir que el árbol nos tape el bosque a la hora de analizar estas cuestiones tan complejas y tan complicadas, porque podemos llegar a sacar, no digo conclusiones incorrectas, pero sí conclusiones incompletas. Yo siempre digo en los cursos que hacemos en el instituto que estamos en un momento de incertidumbres, en un momento de cosas que no están claras, en donde hay una serie de transiciones que están ocurriendo yuxtapuestas unas con otras, y una de ellas es lo que acontece con el sistema internacional. Ya desde inicios del siglo se nota claramente una traslación bastante pronunciada de la matriz económica global de Occidente hacia Asia-Pacífico. Esto es realidad. Uno podría decir China, bueno, sí, China, pero están el resto de los países de Asia-Pacífico que también juegan un partido importante en este auge importante en la economía mundial, focalizada puntualmente en la economía indoasiática o de Asia-Pacífico. Bueno, lo que aconteció en Caracas, el hecho en sí mismo, más allá de lo que se pueda decir de Maduro, de la definición de si es una dictadura, si es una democracia con violación de derechos humanos, si todo lo que se pueda decir más allá de eso, lo real es que hubo una operación en donde claramente Estados Unidos, en su pelea geopolítica a nivel internacional, básicamente con China, decide aplicar una doctrina remozada de lo que fue la doctrina Monroe para quedarse virtualmente con la totalidad de América Latina o de Sudamérica. En Sudamérica lo que aconteció en Venezuela es la primera vez que ocurre en Sudamérica. Ha habido en otras invasiones o sucedáneos de invasiones en países del Caribe o en países de Centroamérica, pero no en América Latina. Este es el primer encontronazo fuerte de las Fuerzas Armadas norteamericanas con esta metodología
en América del Sur. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es esto. El mundo está atravesando, como dijimos, una situación bastante complicada, que es la construcción de un multilateralismo, con la presencia de nuevos bloques económicos, nuevos países que están jugando otros roles. Esta traslación que yo les explicaba de la economía hacia el sudeste asiático, se está jugando un ajedrez internacional en donde se está discutiendo un nuevo multilateralismo. Ustedes saben que multilateralismo se lo suele llamar el sistema de Naciones Unidas. El sistema de Naciones Unidas, nacido al calor de la posguerra, de la segunda posguerra, es un sistema que muchos catalogan un sistema multilateral. Lo que se puede analizar es que es un sistema bastante desvencijado. El rol que está jugando Naciones Unidas, por ejemplo, en este conflicto, es un rol bastante lento, bastante obstaculizante, de escaso impacto en la realidad internacional, como lo podía llegar a tener Naciones Unidas cuando fue lo de posguerra. Digamos que hay, como lo suele decir un invitado que hemos tenido acá nosotros en alguna oportunidad, hay como una nueva impronta en el sistema internacional en donde cada uno está tratando de conformar su zona de influencia a los efectos de jugar ese ajedrez que yo les mencionaba anteriormente. A priori, nosotros no podemos decir otra cosa que no sea que estamos realmente analizando la realidad de la región y analizando la realidad global. Nos parece que hay una maniobra que tira por la borda todo lo que ha sido la construcción del derecho internacional. No se puede hacer lo que se hizo. Lo que se hizo está mal hecho. Reitero, independientemente de la opinión que tengamos sobre Maduro y su gobierno. No se puede ir suelto de cuerpo con 100 o 150 gendarmes, meterse en la soberanía territorial de un país, ir al Palacio Presidencial y secuestrar al presidente y a su esposa para juzgarlos en otro país que además no está claro que tenga la jurisdicción para poder hacerlo. Porque los fundamentos jurídicos que se dan para juzgar a Maduro están bastante flojos de papeles. Entonces no se puede hacer eso. Realmente no se puede hacer eso. Con lo cual queda claro que estamos frente a una actitud o una conducta claramente violatoria del derecho internacional, del derecho de los países a convivir, a resolver sus conflictos sin injerencia extranjera y fundamentalmente a resolverlos en paz, a resolverlos de la forma más democrática posible. Nosotros aquí en Argentina no soportaríamos que venga alguien a querer sacar al gobierno de cualquier signo, sacar a su presidente, llevárselo a otro país para que sea juzgado. Nosotros, y sea del signo que sea del signo que sea. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una tradición de un profundo respeto por el derecho internacional, un profundo respeto por lo que son las normas internacionales, que Argentina tiene una tradición en este sentido. Vamos a seguir profundizando lo que aconteció en Caracas, en Venezuela, con el correr de los días, porque esto es una noticia, como se suele decir, en los medios en desarrollo. Hay infinidad de novedades que van apareciendo todos los días y, por lo tanto, no es correcto hacer medio programa con este tema. La idea es que sigamos conversando, acompañando también esta idea de convocar a la gente que sabe de las cuestiones laborales y que, como decimos nosotros siempre en el programa, son a los que consultamos en la última parte del programa, porque son los que generalmente le echan luz al tema que nosotros nos proponemos tratar en el programa. Por eso se llama Geopolítica y Trabajo, porque tenemos que tocar el tema de lo que pasó en Caracas. Es geopolítica y trabajo también tenemos que tocar. Muchas veces se cree que lo que pasó en Caracas no tiene nada que ver con el derecho del trabajo o con las relaciones laborales. Profundo error. Vamos a tratar de demostrarlo en los próximos programas. Mientras tanto, les digo que hoy hemos invitado a primero una amiga personal, con quien tengo una gran amistad sindical fundamentalmente y en el mundo del trabajo, que es la doctora Alelí Previñano. Te damos la bienvenida a nuestro programa de Geopolítica y Trabajo. Bueno, Alelí es abogada laboralista, es secretaria de Asuntos Internacionales del Sindicato del Seguro. El Sindicato del Seguro, ustedes saben, está hoy en día con un rol protagónico muy importante, habida cuenta de que su secretario general, Jorge Sola, es uno de los secretarios generales de la CGT.
Así que, y además es secretaria de Asuntos Internacionales del Sindicato del Seguro y representa al Sindicato del Seguro en Unisindicato Global. Ese es el sindicato global que yo en algún momento presidí a nivel de escala global. Vamos a hablar obviamente de la reforma laboral, sin olvidarnos, siempre en alguna parte de nuestro cerebro va a estar el tema de lo que ha acontecido, pero vamos a profundizar un poquito. Yo quería conocer en primer lugar tu opinión, Arely, bienvenida nuevamente a nuestro programa, conocer un poco tu opinión sobre hacia dónde vamos con esta reforma laboral, más allá de las cuestiones puntuales jurídicas, hacia dónde va esta tendencia del gobierno en materia laboral, que yo creo que se inscribe en algo que va más allá de Argentina, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación, un placer, amigo, como bien dijiste, compañero también, sí, profesor también, fue profesor mío en una maestría, así que un gusto estar acá con ustedes. Bueno, trabajo y geopolítica, ¿no? Esto que venías hablando, ¿no? No somos una abstracción del mundo, digo, si nosotros vemos qué es lo que está pasando, Argentina es una réplica de muchas situaciones que se están dando en otros países, ¿no? Vemos que llega un gobierno como el de Milei, ¿no? Con un personaje disruptivo, no diferente que Bolsonaro, no diferente que Trump en su primer gobierno, con ideas anarcocapitalistas, como él se define, ¿no? En donde se quiebran los conceptos conocidos. Creo que hay un quiebre de todo aquello que conocemos y de todo aquello que tanta sangre, sudor y lágrimas costó a la humanidad en general conseguir. El ser humano que no es dueño del capital siempre luchó por tener mejores condiciones de comida, sí, ¿no? Sí, básicamente, sí, o sea, si vamos a cuáles fueron las primeras manifestaciones, fueron a Ramsés. Digo, y en esa lucha permanente pareciera que hoy eso se está desdibujando por un bien mayor que nos instalan, ¿no? Yo creo que está muy instalado. Ayer escuchaba con esto que hablabas de Venezuela, una entrevista que hacen en C5N, en la calle, la gente que pensaba y qué sé yo. Digo, y uno que es abogado laboralista, yo soy especialista en Derecho Internacional también allá en la facultad, nunca ejercí, pero digamos, hay esta cuestión de la geopolítica, ¿viste? De cómo se va relacionando. No, como derecho internacional del sindicato. Sí, ¿no? sí, bueno, es un cargo más gremial, digo, no como abogada. Digo, es muy interesante ver cuáles son los acuerdos que permitieron que el mundo, después de las guerras y después de los quiebres, pudiera seguir funcionando en un estado de economía, ¿no? Porque principalmente esos acuerdos fueron económicos, por supuesto, y también con bueno, te voy dando algún derecho, ¿no? Así nace también, ¿no? Los principios de la justicia social, ¿no? Este constitucionalismo social que viene a darle derechos a la gente y a lo colectivo. Y todo esto se quiebra, y escuchaba ayer esta entrevista que te comento de C5N, en donde paraban a la gente a preguntarle, ¿no? ¿Qué opinaban de esto? Y la verdad es que había como un consenso masivo en que estaba bien lo que hacía Estados Unidos, salvo una sola persona que dijo, mira, yo no estoy de acuerdo con el gobierno de Maduro, me parece que no está bien, que toda la crítica, pero no se pueden meter en un país como lo hicieron, hay violación a cuestiones internacionales, y hay algo que tiene que ver con la soberanía que estamos perdiendo, ¿no? Y esto mismo creo que replica, ahí sí yendo un poco a tu pregunta, ¿no? ¿Cuál es este punto de conexión? Replica con lo que están queriendo hacer cada vez más profundo y cada vez más grave, esto de la pérdida del trabajador de su condición de tal, ¿no? De la pérdida del trabajador de su clase. No me canso de escuchar a abogados, incluso de nuestro lado, abogados laboralistas que dicen, bueno, porque los trabajadores sin derechos. No hay ningún trabajador sin derechos. No existe eso. La ley es protectoria. Que no se los cumplan es otra cosa. Claro. Pero no existe un trabajador sin derecho. Bueno, hasta ahora, ¿no? Porque una de las cosas que hace el proyecto es a los trabajadores de plataformas, y solo de las plataformas de reparto, ¿no? No hace una regulación del trabajo algorítmico, hace solo de Rappi, ¿no? Este tipo de plataformas, porque tienen, claro, porque tienen intereses atrás que están presionando para que eso suceda. Ahora sí van a ser trabajadores sin derechos, legalmente hablando, claro. Porque hoy esos trabajadores son trabajadores que pueden hacer un reclamo, y vamos con esta industria del juicio, ¿no? Digo que claramente es la industria del incumplimiento, ¿no? Si lo traslado donde hay un juicio es porque hay un incumplimiento, y esto socialmente está teniendo un nivel de aceptación en la esperanza de poder tener mejores condiciones. Es cierto que los trabajadores en los últimos años particularmente
del 2015 en esta parte, ¿no? 2019 fue el tema de la pandemia, que fue muy cruento para nuestro país también en términos económicos, y sequías y demás. Venimos cada vez perdiendo más derechos, más capacidad adquisitiva, menos beneficios, venimos como en derrota tras derrota. Esto no significa que tenemos que quebrar todo lo conocido para salir a eso desconocido que nos desprotege, porque lo que se quiebran son el concepto de trabajo. Sí, yo te diría algo más, te digo, para conversarlo el asunto, ¿no? Yo creo que hay una gran tendencia a sacar de juego el término de ciudadanía. Porque si vos bueno, está bien, sos un desprotegido del trabajo, no tenés trabajo y pasás a ser una suerte de paria en una sociedad de ciudadanos. Es decir, si vos no tenés trabajo, perdés una de las motivaciones fundamentales del ser humano y del concepto de ciudadanía en democracia. Me parece que también hay mucho de eso también, ¿no? Sí, y acá me parece importante hacer una diferenciación entre empleo y trabajo. Claro. Creo que lo que se pretende es la deslaboralización, es decir, el trabajo sin derechos. Claro. Hacia ese lugar vamos. Porque no es que no quieren que trabajen, porque quieren que se produzca y que se produzca cada vez más, ¿no? Sí, de hecho, vemos que las reformas que se hacen en términos legales para el empleo, para esto que es trabajo con derechos, son justamente para producir cada vez más y para que cada vez más dispongan de tu tiempo, como quieren, con el fin de la producción y de los términos fiscales y demás. Ahora, esta diferenciación entre empleo y trabajo no es menor. No es menor, porque justamente lo que se busca es generar esta concepción que va con el quiebre de la deslaboralización, ¿no? Como que el empleo en términos de lo que lo construimos y de lo que nos conocimos, que es con derechos, no te da lo que necesitas. Entonces que sos mejor. La sociedad del cansancio, hay un libro de Chul Han que es muy interesante como analiza esto, es un filósofo, que habla de cómo nos transformamos en base a todos estos speech que nos venimos comprando, ¿no? Redes y demás, en nuestros propios verdugos. El trabajador pasó a ser su propio verdugo. Y prueba de esto es los chicos de Rappi, ¿no? Es prueba de esto, que yo estoy segura que no votaron este gobierno, pero fueron unos grandes impulsores de este modelo, digamos, pero no para no tener derechos. Seguramente se quieren poder enfermar y ganar un salario mientras que se enferman. Las chicas deben querer ser madres y tener una licencia. Además todo con una prédica desde el Estado que se nota cada vez más, y yo supongo que en tu sindicato lo debe notar, y en el nuestro se nota también, en comercio, por ejemplo, que es que los que tienen trabajo con derechos son privilegiados. Los que no tienen esos derechos, dicho desde el costado de los informales, los trabajadores de plataformas, etcétera. Cuidado porque están metiendo eso también, ¿no? Exacto. Tenés sindicato, tenés obra social, tenés defensa, tenés abogados que te defienden, tenés una organización sindical, tenés estructura colectiva, pero vos sos un privilegiado. Yo no, y además, atrás de eso viene, dejá que yo me pago mi jubilación, dejá que yo me pago mi protección, mi obra social privada. Es decir, viene acompañado de toda una prédica subterránea, ¿no? Olvidándonos de algo, en Argentina hay mucho empleo sin registrar. Sí, claro que sí. Si hay un lugar donde funciona la teoría del derrame, es justamente en esos trabajadores privilegiados que hacen derrame a aquellos que no están registrados. Claro. Cuando vos tenés una paritaria en comercio, en comercio debe haber mucha de esta cantidad de trabajadores que están o semi-registrados o no registrados. Eso le derrama, porque vos no vas a tener un trabajador en negro que esté cobrando un cuarto de lo que cobraría un trabajador registrado. Seguramente cobre menos, seguramente tenga menos derechos, seguramente no tiene la obra social, pero cuando vos firmás la paritaria, eso en algún punto derrama y llega. Entonces, es verdad que están en una situación de privilegio, pero ese privilegio no es de la clase contra la clase. No, claro. Sino que es de un Estado ausente. Claro. De un Estado ausente. Una de las cosas que sacaron la dictadura militar es la capacidad de los gremios de inspeccionar el trabajo en negro. Nunca más volvió. Claro. ¿Por qué no nos dan herramientas? Si la ley es para promover el empleo, venían leyendo una nota de Patricia Bullrich donde dice, nosotros lo que queremos es trabajo en blanco, empleo en blanco. Bueno, ¿por qué no nos dan la capacidad inspectiva nuevamente a los gremios? ¿Sabés cómo te empezamos a registrar a la gente? Claro, sí, totalmente.
Totalmente. Porque sabemos dónde están las problemáticas, porque defendemos a los trabajadores, porque tenemos la posibilidad de ir al territorio. Sí, nosotros hemos tenido algunas experiencias muy interesantes en algunas filiales de la organización de tamaño medio, no es Capital Federal, que es muy grande, en donde los sindicatos han salido obviamente a hacer campaña en contra del trabajo en negro por la formalización, muy exitosa, muy exitosa. La gente cuando conoce qué es lo que pasa, la gente tiene tendencia a arrimarse al sindicato y a afiliarse. Sí, y entender que cuáles son los derechos que tiene. Claro, ese es otro tema. Esto hay una gran pérdida de conocimiento y de aprehensión con H. Sí, que tal vez tengamos algo de responsabilidad. De cuáles todos, son ¿no? nuestros derechos. Eso, porque, ¿no? claro. Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar en comercio, en una firma muy importante, hace muchos años atrás, mis compañeros de sección, yo trabajaba en una ferretería industrial muy importante, y mis compañeros, yo trabajaba en la parte de licitaciones con el Estado, y se sabían la ley de contrato de trabajo de memoria. De memoria. No, pero vos tenés que andar a decirles porque tal cosa no, tal cosa sí, incluso algunos elementos del convenio 130/75. Hoy eso está un poco ausente, ¿no? Está perdido. Sí. En una nebulosa, digo yo, ¿no? Sí. Porque aparece cuando tenés un problema nada más. Entonces, en este momento, esto es parte, digo, esta pérdida del conocimiento real del trabajador, registrado o no registrado, sí, claro. Porque vuelvo a decir, no existe un trabajador sin derechos. Esto es importante remarcarlo. La pérdida de este abanico, de todo lo que la protección, ¿no? Estos principios también que tiene la ley, de que no somos iguales y libres al momento de negociar. Por supuesto que no, y por eso está la cuestión protectoria del derecho del trabajo, ¿no? Esta es parte de la pérdida que nos lleva hoy a que en la discusión social se crea que es necesario una modificación en estos términos. No digo que no haya que modernizar, pero de modernizar el proyecto no tiene nada. Nada. No hay estamos en la era de la inteligencia artificial, no hay una sola palabra que refiera, salvo algoritmo, que no es la regulación ni el control del algoritmo, ¿no? En el trabajo de plataformas. Claro. Entonces, realmente me parece que volver a la conciencia, ¿no? Volver a la periferia, ¿no? Como decía Francisco, hay que ir a la periferia y volver a hablar con la gente. Y claro, y nadie mejor que el sindicato para eso. Bueno, a eso iba. Te quería preguntar, ¿cómo ves? Después vamos a entrar más puntualmente en el proyecto, si te parece. Podemos estar años con esto. Bueno, son 210 artículos terribles todos. Vino Pablito Topet el otro día y resumió, obviamente el tiempo que tenemos no da para hacer un análisis muy profundo, pero ya vamos a hablar de algunos temas. ¿Y cómo ves? Porque vos hiciste una muy buena descripción del trabajador, digamos, individualmente considerado, sin obviamente dejar de lado la factibilidad de su potenciación colectiva, ¿no? Uh-huh. Y lo colectivo, el sindicato, los sindicatos, ¿cómo ves que están encarando esta nueva problemática que tenemos, que es precisamente este proyecto? Es una problemática grave. ¿Cómo estás viendo la CGT? Vos que tenés tu jefe sindical y político, por lo menos tu jefe sindical, en la cúpula de la Confederación General del Trabajo, como secretario general, ¿cómo estás viendo? Lo estamos encarando con mucho trabajo, la verdad, sí, con mucho análisis, prácticamente sin dormir. Ahora paramos un poco esa vorágine, ¿no? Porque se suspendió hasta febrero, que no es tan así tampoco. No, pero, no, pues ya se empiezan las conversaciones, claro. Se suspendió el debate parlamentario nada más, por una cuestión estratégica, porque entiendo que los senadores se dieron cuenta de que es inconstitucional la ley. Absolutamente. Y que tiene un costo muy alto suscribir esto. Primero, porque hay cuestiones muy graves a nivel constitucional, a nivel internacional también. Sí, claro. A nivel de los compromisos y las obligaciones que tiene Argentina, ¿no? Por ejemplo, con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, digo, hay como algo complicado, pero también hay algo social muy complicado, y que tiene que ver con los desfinanciamientos a sectores vulnerables.
por ejemplo, todo lo que es seguridad social y jubilaciones. Digo, sacan de acá para meter acá. O sea, esto de sí, hoy... Sí, rebaja del 3% que va cubriendo indemnizaciones. Claro, hoy la indemnización, hoy no, si sale esto, la indemnización te la paga tu abuela, literalmente. Claro, literalmente te la paga tu abuela. O sea, ¿viste? Yo creo que tuvieron que te pague tu vieja, bueno. Ni hablar de la salud y las obras sociales, ni hablar de la salud y las obras sociales. Exactamente, el tema del PAMI también, digamos, hay una afectación en general en estas políticas a los sectores más vulnerables, que son los trabajadores, que son los discapacitados, que son los jubilados. ¿Y cómo está, digamos más allá de lo que aparece en los diarios, digamos, independientemente de eso, yo creo que la movilización fue un éxito, la movilización de la CGT fue muy masiva, decía el calor que hacía, que se partía la cabeza. Terrible. Pero bueno, igual fue una cosa muy típica de la CGT. La CGT generalmente no hace movilizaciones al divino botón, generalmente mueve muchísimo y el país tiembla cuando mueve la CGT, pero ¿cómo crees cuál crees vos que es el nervio motor de este momento, el centro o el eje de lo que se está eventualmente conversando en algunos niveles? Mira, las conversaciones son internas. No hay conversación con un otro. No. Esto es importante, porque digamos, sí. cuando vos planteás seriamente para una construcción, lo primero que tenés que hacer es el diálogo tripartito. Y no es solamente con la CGT o la CTA, digo, porque hablemos de las organizaciones representativas. Digo, no hay que dejar afuera la CTA, que representa un montón de trabajadores. Tampoco hablaron con las pymes. Las pymes, que son uno de los grandes motores de la industria del trabajo, ¿sí? Las que generan mejores trabajos o más cantidad de trabajo, no están de acuerdo con este proyecto. No están de acuerdo. Nosotros se nos han acercado muchos representantes de pymes, la CGT tuvo muchas reuniones con distintas representaciones de pymes, y la verdad que hay una preocupación basal, porque que vos saques todos los derechos laborales no modifican nada la situación, porque es un tema de economía, es un tema de producción, ¿no? Así que es mucha preocupación. Las leyes no generan empleo, eso es todo. Las leyes ni generan empleo ni generan economía. No para nada. El empleo sí genera economía. El empleo genera economía. Lo vemos cuando me causa mucha gracia cuando dice la cantidad de millones que perdió un país ante un paro general. Bueno, eso es lo que generamos los trabajadores, ¿no? Claro, digo, ahí está. Miren, o sea, es así, es 2 más 2 es 4. Claro. Digo, entonces, no existe el capital sin trabajo, no existe el trabajo sin capital y no existe un Estado sin estos dos. Claro. Digo, el diálogo tripartito es necesario y obligatorio. Y previo a la presentación de esta locura, digo, ¿no? Me parece que eso no está, pareciera que ahora se quiere articular. Realmente el proyecto es muy grave en muchos sentidos, tanto en lo individual, en lo colectivo, en lo previsional. Digo, ataca conceptos claves, como que destruye realmente lo conocido hacia un mar a la deriva. Sí, en algún momento los españoles lo definían como una huida al derecho civil, ¿no? Una huida del derecho laboral hacia el derecho civil. El derecho civil más rancio, digamos, ¿no? O sea, una situación en donde perdés el 100% de tus derechos. Es retroceder siglos en la historia, primero intentando poner al trabajador en pie de igualdad con el empleador. Jamás sucedió eso, no va a suceder nunca, porque el trabajador lo único que tiene es su fuerza de trabajo. O sea, el empleador tiene toda la capacidad de dirección y control, y es correcto que sea así. Por eso, digo, la ley le da esta cuestión protectoria, a los sindicatos le da esta representatividad con la fuerza necesaria para poder hacerse de esas armaduras, ¿no? Yo digo, cuando doy clase en la facultad, digo, ustedes imaginen que los sindicatos son como pequeñas armaduras que protegen a lo que está dentro, que es el trabajador. Sí, claro. Sí. Digo, y además hoy en día son el último mojón con este plan económico, miremoslo de esa manera, ¿no? Son el último mojón de la defensa de la nacionalidad y su contenido, que son los trabajadores, el pueblo trabajador. No, estamos en una situación muy complicada. Me quedé pensando para hacer una suerte de parangón, ¿no?
Recién yo hacía una pequeña introducción sobre el tema de Venezuela, porque me parece que tampoco podemos abstraernos de esa realidad. Es muy grave. Muy grave. Lo que pasó en Venezuela es volver al siglo XIX. Es volver al siglo XIX. Es decir, vos tenías el siglo XIX, que era ocupación de territorio, hasta que se empieza el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan relativamente, amén de la Guerra Fría, a estabilizar ciertas condiciones de diálogo, Naciones Unidas, sistema de Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y ahora, en el siglo XXI, chao, directamente van, te chupan al presidente en un país, se meten adentro, se saltearon el siglo XX. En materia de derecho laboral, o en materia de defensa y protección de los trabajadores, también esta ley, y muchas otras que han salido en otros países, tienden a dejar de lado el tripartismo, la construcción del tripartismo, la presencia de la OIT, los convenios de la OIT, tiende también a dejar de lado eso, ¿no? Tratado de Derechos Humanos. Tratado de Derechos Humanos, claro. Tratado de Derechos Humanos, digamos, hoy, derecho de huelga, negociación colectiva y libertad sindical es un derecho humano fundamental, 2021, lo aclara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso lo borran de un plumón, es texto de nuestra Constitución. Totalmente. Es texto de nuestra Constitución, obligatorio. La judicialización, ¿no? Sí, sí, de alguna manera. La pregunta es en el mientras tanto. No, claro. Y la pregunta es con qué justicia, porque también otra de las cosas es la justicia laboral afuera. Que es otra de las barreras protectorias con todas sus dificultades. Con todas sus dificultades, ¿no? Hay que revisar, sí hay que revisar. Hay que modernizar, sí, claro que se puede modernizar. Igual nuestra ley es muy inteligente, quienes la escribieron fueron muy inteligentes. Y es bastante adaptativa, ¿no? Claro. Podemos transitar en el mientras que pensamos. ¿De qué manera? Porque es verdad que el mundo del trabajo cambió. Es verdad que la gente, los trabajadores hoy tal vez aspiran a otras condiciones. Sí, y las formas en las que se planteó el proyecto, las formas en que se planteó y que se plantea todo el merchandising alrededor del proyecto de reforma laboral, tiende no solamente a instalar la necesidad desde el punto de vista mental en toda la sociedad, que hay que reformar los sindicatos estos, los sindicalistas los otros. Independientemente de eso, hay una tendencia muy fuerte a debilitar, obviamente, la protección del trabajo y fundamentalmente a dejar de lado toda una serie de cosas que es dable discutir. Acá hay que discutir realmente qué está pasando en el mundo del trabajo. Y esta ley neutraliza esa posibilidad. No se habla de, Macanudo, hay que aumentar la productividad del trabajo, que no sea intensificación del trabajo, no 12 horas de jornada. ¿Sí? Porque Argentina tiene un promedio de productividad bajo. Bueno, Macanudo, sentémonos a discutirlo, consensuadamente, entre los economistas, los empresarios, los dirigentes sindicales. No se discuten los impactos, que vos decías, los impactos de la economía digital. ¿Cómo vamos a controlar el algoritmo que se ha convertido en el dueño y señor de las relaciones laborales modernas? Entonces, todo eso, esto no te lo posibilita, no lo puedes discutir. Y te saca las pocas herramientas que habían, por ejemplo, el título 8 de la ley, que obliga a la formación, de los trabajadores cuando hay impactos de nuevas tecnologías, y que es coherente, sí, claro. Coherente con la opinión consultiva 27 del 21, del 76 a 2021, claro. Porque realmente la intención es otra. Acá no estamos intentando modernizar para que haya mayor productividad con mejores condiciones, porque la verdad es que cuando hubo mayor productividad suelen haber mejores condiciones de trabajo. Deberían haber mejores condiciones. Y en general replica, tal vez no es totalmente trasladable, pero en general cuando a los sectores les va bien, ya sea a nivel empresa, a nivel paritario, nosotros logramos, nosotros los sindicatos, logramos sacar mejores beneficios para la gente. Porque el empresario argentino es muy particular, pero sobre todo el empresario pyme es bastante consciente de lo que tiene ahí adentro, ¿no? Porque esta también es otra cosa que se ve en lo que... Es que realmente esto es otra cosa que se ve de quiénes trabajaron en este proyecto. Esto no es la industria nacional. Estos son 5 o 6 grupos económicos y algunos interesados en particular, en alguna situación en particular. Vos ves las letras y decís, ¿cómo le van a extender al trabajador rural el periodo de prueba a 8 meses?
Eso es alguien, uno, ¿no? Estuve reunido con los muchachos que son compañeros nuestros en la uni de viajantes. Sí, les derogan el estatuto. Derogan el estatuto. ¿Cuál es la razón por la cual lo derogan? Es porque hay algunos estudios que han perdido juicios siderales porque viste que el estatuto te obliga a llevar un libro paralelo. Exactamente. Como no lo han hecho, le han iniciado juicio y han perdido juicio millonario. Pero además de eso, fíjate vos la actitud del sindicato. Yo hablé con Lucho Cejas, el secretario general, no hablé con Lucho, tengo que hablar con Lucho, pero hablé con los chicos de la juventud, que yo hablo mucho con ellos. Me dicen, pero además de eso, nosotros estamos dispuestos a reformarlo, porque es un estatuto viejo. Claro. No tendríamos ningún problema de sentarnos a ver qué le podemos arreglar, cómo lo es que ahí yo creo que está el tema. Vos sabés que en las buenas negociaciones uno no negocia sobre posiciones, sino que negocia sobre intereses. Claro. Esto es una negociación de posición. No, claro. No el interés, no te abre el interés. A ver, queremos crear más empleo. Queremos que los trabajadores o que los empleadores micropyme, que son los que ocupan hasta 10 personas, realmente no tengan la conflictividad que ante una sentencia laboral tengan que cerrar su fábrica. Ok, pongámonos a pensar en ese objetivo, hablemos sobre los intereses, traigámonos a la mesa y podremos estar en desacuerdo en algunas cosas, pero alguna solución se va a encontrar. Esto no pasa por ahí. Esto pasa por sacarle los derechos a la gente, por darle sobrecalificación a la figura del empleador. Es decir, el empleador vuelve a ser el feudal. El empleador vuelve a ser el señor feudal y el trabajador vuelve a ser un súbdito, por más que nos quieran vender otra cosa. Digo, el banco de horas, no, bueno, yo ahora voy a poder decidir si trabajó 3 días, si trabajó 4, no, mentira. No tienen idea, o tienen mucha idea de lo que pasa en la realidad. Pero es que en la realidad el banco de horas ya existe. Sí, claro. La gente quiere un banco de horas, pero no de esta forma. ¿Por qué digo un banco de horas? Porque vos decís, no, mira, la verdad que a mí me gustaría salir los viernes a las 4 de la tarde, y capaz que en algunas empresas dicen, bueno, y entonces te compenso en esa semana, o te compenso en el mes, o te vengo a trabajar. Ese concepto de banco de horas en la práctica ya está. Lo que pasa es que tiene límites. Claro, tiene que tener límites. Claro. Hoy el único límite es 12 horas de descanso entre jornada y jornada. Claro. Ojo, porque ahí no aplica horas extras. Claro. Ojo. Sí. Y los 35 horas de descanso semanales. ¿Pero por qué no lo ponemos en un mes? Y si no le pagas la hora extra, ¿por qué no pensamos otras soluciones creativas que tengan que ver con, bueno, dinamizar las relaciones de trabajo, dinamizar qué es lo que necesita también el trabajador, ¿sí? Pero en lugar de eso, la posición es intransigente y totalmente desactualizada. Fíjate que una de las cosas que derogan es la ley de teletrabajo. Sancionada en la etapa de la pandemia. Sancionada en la pandemia. Que vos sabés que se sancionó esa ley, había 2 proyectos, uno en ese momento había 2 proyectos, uno de teletrabajo y el otro de apps, de plataforma. Sí, del trabajo de plataforma. Recibió una resistencia muy fuerte por parte de las empresas de plataforma, y finalmente no salió, y creo que el gobierno en ese momento priorizó el home office, la ley de home office y estábamos en un momento complicado, igual no se aplicó hasta bastante tiempo después, porque estuvimos en el régimen de que no era de teletrabajo, sino que era de trabajo remoto, que no aplicaba la ley, pero bueno, esto se sanciona y a partir de que se sancione le pueden decir a todo el mundo, volver a la oficina 5 días, le pueden decir no te pago un solo gasto, no te doy una sola herramienta de trabajo, en un mundo en que está yendo hacia la virtualidad total. No solamente eso, aparte el tiempo de trabajo, ¿sí? No te permite, si no negocias colectivamente, no hay derecho de desconexión. No hay derecho de desconexión, no hay la articulación, que era uno de los primeros lugares en la ley de contrato de trabajo donde se articulaban las tareas de cuidado. Sí, inclusive la ley de contrato de trabajo, yo me acuerdo cuando se sancionó la ley de empleo que planteaban, y que después hubo otra ley, que no me acuerdo el número, esta era la 24.013, que generó los famosos contratos por tiempo determinado. ¿Viste? Yo me acuerdo que hablar con Héctor Recalde, hay 4 categorías ya en la ley que son perfectamente aplicables. Totalmente. Y ahí que yo el otro día en un video dije, mirá, esta es la demostración, es decir, todas esas leyes de la etapa de los 90 no generaron un solo puesto de trabajo.
El gobierno de esa época terminó con un altísimo nivel de desempleo. De hecho, después de la sanción estábamos con un 6% de desocupación, pasamos a un 17%. Claro, exactamente. O sea, porque entonces, las leyes no generan empleo. Y además está el tema, que yo creo que vas a coincidir con esto, está el tema de entender la experiencia histórica, porque hay que entender la experiencia histórica, y estos muchachos no entienden la experiencia histórica o no la quieren. Yo creo que la entienden no muy la bien. Quieren entender. Por eso es esta guerra de posiciones que vos decís, ¿no? Lo que me parece que sí, ahí tenemos una batalla cultural y que tiene que ver con qué tanto instruimos en el colegio, ¿no? Digo, me parece que acá la educación y trabajo tiene mucho que ver. Yo cuando salí yo fui a escuela pública toda mi vida, soy del interior, así que ahí había escuela pública, creo que había una sola privada en ese momento, ahora hay más en Neuquén. Tenía una materia que era derecho laboral. Estoy yendo seguido a Neuquén. Ah, bueno, cuando quieras vamos, te acompaño a dar una charla cuando quieras. No, estoy yendo seguido porque el gobernador, que es anda por ahí por el medio, lanzó una iniciativa de integración sur-sur con Chile, muy interesante. Mira. La idea de generar un corredor industrial turístico de salida al Pacífico, en el puerto de Talcahuano, todo un desarrollo muy importante que va a generar comercio, digamos. Claro. Yo voy por ese lado. Y entonces yo hablé con nuestro secretario general ahí, el Colo Fernández, que es diputado provincial, y le digo, a esto le falta la plata sindical. Entonces lanzamos un foro para la promoción del trabajo decente, tripartito, para el sector comercio con Chile y Argentina. Yo hice participar en los sindicatos de comercio de Chile. Y nosotros, como FAESIS, hicimos un lanzamiento espectacular. Estuvo el CAME, la pequeña y mediana empresa, estuvo el gobernador, estuvo también, estuvimos nosotros, estuvo con otras cosas, la Confederación de Chile. Bueno, pero fíjate que es por ahí. Es por ahí, pasa por ahí. Diálogo tripartito. A ver, ¿cuál es tu idea? Bueno, mira, este corredor a mí lo que me va a permitir es incrementar la producción, incrementar más trabajo, le sirve a las donaciones. Bueno, sentémonos a pensar. ¿Okay? ¿Qué vas a necesitar? ¿Viste? Yo, sabes que trabajo mucho en inteligencia artificial y digo, y este diálogo tampoco ustedes está. Ustedes tienen un instituto, ¿no? La Fundación de Inteligencia Artificial. Nosotros creamos un instituto cuando estaba Belis Sí, con Gustavo trabajo bastante también, sí. Un tipo muy inteligente. Sí. Tenemos un instituto, falta darle más carnadura, pero está ahí. Es importante que por lo menos charlemos los temas, más allá de tener una actitud. Y es que se arranca por ahí, ¿viste? Se arranca empezando a hacerse preguntas. Digo, hoy lo que garpa es hacerte preguntas. Sí, totalmente. Digo, bueno, y en esto también, ¿viste? ¿Qué vamos a necesitar? Digo, esto es modernizar. Es hacia dónde estamos yendo en un plazo que ya no podemos hablar de largo plazo. O sea, vos sabés que las formas de trabajo van cambiando en forma exponencial cada 6 meses en el mundo. Claro. Y Argentina viene con un poquito de delay con esto, pero en cuanto entra con todo. Entonces digo, ¿qué vamos a necesitar? ¿Qué competencias necesita la gente? ¿Qué aprendizaje necesita? ¿Cómo reconvertimos en el buen término a los trabajadores para este nuevo desafío tan distópico? Eso es pensar en modernización. Eso es modernizar. Eso es modernizar. Bueno, a ver, los trabajadores de plataformas que tienen un algoritmo, ¿cómo funciona este algoritmo? ¿Quién lo controla? Hay microsuspensiones, esas son sanciones de la ley de contrato de trabajo. ¿Podrían hacer ellos microhuelgas, por ejemplo? Claro, digo, es sentarse a pensar realmente, porque el mundo del trabajo cambió, no necesariamente los principios que guían ese mundo del trabajo. Sí, yo diría que la cuestión valórica no cambia nunca. No, claro, el trabajador el tema siempre... del trabajo y los derechos. No cambia nunca. Ahora, lo que vos dijiste es muy interesante. Lo que vos dijiste es muy interesante, que es el tema que a mí yo siempre lo planteo porque me parece que es un tema central, que es la relación entre educación y trabajo. Hoy, primero que hay un cambio subjetivo muy importante en la cabeza de los trabajadores, y vos lo dijiste. Educación y derechos, te diría, un poco más amplio, porque y trabajo. Porque lo que vos dijiste es cierto, es decir, hoy un trabajador por ahí no quiere trabajar 5 días a la semana. Los jóvenes están frente a un proceso de cambio subjetivo frente al mundo del trabajo, a la sociedad de trabajo, cada vez más profundo. No sé si quieren trabajar como trabajaba mi papá o como trabajaba yo, las 8 horas diarias. Dicho sea de paso, tenemos la jornada de trabajo más grande de América Latina. Y tenemos la jornada de vacaciones más corta de América Latina. Entonces, hoy en día, recibirte en el secundario casi ni te alcanza para ir a trabajar con el nivel de actividad relacionada con la economía digital.
esto que decimos, el algoritmo, aprender temas que vos antes no los tenías y cuando fuiste a la escuela no te los enseñaban. Me parece que ese tema que planteaste vos de educación es fundamental, es fundamental. No sé si todos lo tienen claro. Y educación en los derechos también, digo, como ciudadanos. Sí, primero, claro, sí, totalmente. Entender la cuestión de la soberanía. Sí, totalmente. ¿No? Digo, volviendo al tema de Venezuela, nosotros tenemos autorización por un decreto de que Fuerzas Armadas de Estados Unidos hagan bases acá en Argentina, en Ushuaia, entre otros lugares. Digo, las cuestiones de soberanía tienen que ver con la formación ciudadana, ¿no? Para que podamos... A mí la verdad que no me importa quién vota la gente. Lo que me importa es que uno pueda realmente comprender qué es lo que está votando. Porque si realmente nosotros votamos esto con conciencia, me parece perfecto. Porque hay un acuerdo social. El tema es que está un vacío de conocimiento, un vacío de derechos generales ciudadanos, que eso afecta a la democracia, afecta a la política, afecta a la geopolítica. Sí, ha emergido a la superficie de las sociedades modernas la ruptura del contrato social que vos marcabas al principio del siglo. Bueno, pero capaz que no será ese el que nosotros conocemos, sí, será otro, pero con conocimiento, con conocimiento. Eso es lo que a mí me preocupa. Es lo mismo que vos decías, me hiciste acordar a Héctor, porque Héctor decía, él era asesor de la CGT cuando se sanciona la ley de contrato de trabajo. Decía, a mí me venían a ver los trabajadores con el librito abajo del brazo a discutirme la ley de contrato de trabajo. Sí, claro. ¿Cómo perdimos eso? Y bueno, yo creo que hay una mercantilización de la sociedad en general, una pérdida de valor de la educación. Este no es un problema argentino igual, ¿eh? No. Esto es, como hablábamos de que son fenómenos, esto está buscado desde la década de los 70 que se viene trabajando con desaprender al trabajador de su clase. Así es. ¿No? Los únicos que tienen clase en general en este tipo de comunidades son las clases altas. El resto ni siquiera son personas a veces, ¿no? Digo, por ejemplo, hoy tenemos vigente el 242 y el 245 bis. Que el 245 bis es ante un despido discriminatorio, te dicen que te van a pagar hasta un 50% de tu indemnización. Sí. Sin embargo, hay otra ley, ¿sí? La ley de antidiscriminación, que obliga a que a cualquier habitante de Argentina le sea, primero, eliminado el daño y segundo, reparado integralmente. Entonces, entre un habitante de la nación y un trabajador hay una subcategoría. Claro. Sos menos que habitante. Claro, ahora hay otra que generan... El discriminatorio es el due diligence, que se le suele llamar. Ahora hay otra. La reparación integral. El dirigente sindical es menos persona que un trabajador también. O sea, menos persona que un habitante y menos persona que un trabajador, porque en el proyecto, por ejemplo, no permiten que reclame la reparación del daño por discriminación. Claro. Sí. Entonces, esta descalificación permanente que nosotros tenemos y que nos vamos aprendiendo desde lo inconsciente. Acá hay un trabajo que está realizado, no en Argentina, digo, esto está pensado. Los ingenieros del caos es un libro muy bueno para empezar a entender. El de Mateo, no me sale el apellido. No, Giuliano de Empoli, ¿no es? Giuliano de Empoli. Sí, yo acabo de terminar de leer El Mago del Kremlin. Ese no lo leí. Léelo, porque ahí vas a encontrar viste que Pani, es muy interesante. De La Nación, dice que Santiago Caputo es el mago del Kremlin. Claro. Y él lo que es una novela que describe muy bien un asesor ficticio, pero que existió, de Putin en la época en que Putin se larga a las presidenciales y llega a donde llegó. Y todo el pensamiento de Putin como un gobernador, como un gobernante que pertenece a un imperio, es un imperio, es decir, Rusia es un imperio, no es solamente los 70 años de la revolución, sino que son 1000 años. Y eso es apasionante, porque el tipo logra mezclar historia real, historia actual, con lo novelado, la parte de novela, los comentarios, muy interesante. Ese Giuliano de Empoli es un cerebrito importante, ¿no? Sí, es muy interesante. Bueno, de ahí, ¿no? De ese libro, me parece que es interesante ver cómo se fueron sucediendo este quiebre. Porque en definitiva lo que se busca es un quiebre para mayor dominación. O sea, hoy estamos en un mundo tecnofeudal, ¿no? Donde el capitalismo
es la muerte de sí mismo. Eso lo sacaste de Varoufakis. Sí, el capitalismo, porque Sí. realmente no te alcanza hoy con Sí, saber me parece derecho, con también- entender derecho. Digo, Sí. hay una cuestión que es la geopolítica Sí, eso te iba a y decir. que tiene que ver con lo macro. Sí. Y que no nos podemos abstraer como que Argentina es esto que está acá No, no. y que somos un fenómeno único. Nosotros estamos jugando el ajedrez ese geopolítico también. También. Desde nuestra realidad, desde nuestra posición de fuerza Y desde relativa, mucha riqueza. Y de mucha riqueza, sí. De mucha Acá, riqueza. Yo recién acaba de decir, pues cuando llegaste estaba hablando del fenómeno este de Venezuela. Yo creo que no nos tape el bosque, que el árbol no nos tape el bosque. Si acá podés hablar de la realidad de Maduro, de lo otro, de que si hay una interna de Trump con Rubio y que esto, que lo otro, está todo bien. Pero acá lo que hay es una disputa hegemónica para la construcción de un nuevo multilateralismo que aparece que va a ser muy cruenta. Esta es la realidad. El nuevo el multilateralismo te dice que ya Estados Unidos no se puede sentar solo a la mesa a decidir cosas. Va a estar en la mesa, pero no puede sentarse solito a decir qué pasa en un lugar y qué pasa en otro. Acá se ha quedado con esta zona de influencia hasta ahora. Esto que pasó en Venezuela dice, América para mí. Esto lo dijo clarito, lo dijo en las conferencias de prensa y queda claro. Entonces, ahora vos tenés hoy en día, no es la Guerra Fría vieja, es otro tipo de Guerra Fría. Porque vos hoy tenés China, tenés Rusia, tenés la India, tenés los BRICS, tenés la Corporación de Shanghái, tenés toda una serie de movidas que hasta el propio Rubio dijo el otro día en conferencia de prensa, Estados Unidos se tiene que acostumbrar a que ya no está solo. Entonces, como consecuencia de eso, dijo, tenemos que ir a buscar a América por la riqueza, lo que hablamos al principio. Entonces nos pasa acá, pero pasa en el mundo, como decís vos. Sí, es un fenómeno mundial en donde, digamos, esto tiene consecuencias a nivel nación para el afuera y a nivel nación para el adentro. Acá vuelvo al trabajo, ¿no? Vuelvo a esta desprotección, despersonalización, a este quite de los derechos concebidos en un periodo histórico en donde la justicia social fue motor. No solo en Argentina, a ver, la justicia social no la inventa el peronismo. No, está bien. Sale de la red un Novarum, Sí, no lo totalmente, dejo. totalmente. Che, Arely, la verdad que me gustaría tener un par de horas más para seguir charlando, pero esto es verdad. Es tirano. Es tirano. O sea que yo cuando veía televisión y escuchaba radio decía, ¿qué es eso de tirano? Y nos damos cuenta acá con los muchachos que manejan la cosa que es tirano. Te agradezco enormemente tu presencia en nuestro programa y espero volver a poder invitarte en los prolegómenos del debate. Cuando quieras y seguimos con posibilidades de pensar, porque... Sí, pensar vamos a poder pensar. Vamos a ver sobre qué podemos pensar. Sí, bueno, muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Nosotros nos vemos el miércoles que viene, ya con Pepe Robles con nosotros y discutiendo los temas de la actualidad, de geopolítica y de trabajo. Muchas gracias.